A todos los que nos están viendo por internet y a los que están aquí presentes, les damos la bienvenida al segundo conversatorio aquí en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcalilla, que gracias al Padre Fernando y al Padre Luciano, nos abrieron las puertas para plantear todo lo que es el cuidado de la casa común en esta semana de Laudato Si. Damos la bienvenida al ingeniero María José Rodríguez del Río. Ella es actualmente coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental en Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ella nos va el conversatorio que va a llevar a cabo el día de hoy es sobre la disminución de residuos. Para esto vamos a dar inicio haciendo una pequeña oración por nuestra tierra. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo, como canales de tu amor por todos los seres de esta tierra, porque no solo somos seres humanos, sino también hijos de la tierra, que podamos servir a la naturaleza que sostiene la vida. Ayúdanos a compartir los frutos de la tierra, sin egoísmo y para que todos prosperen. Amén. Damos inicio. Bienvenida, ingeniera. Gracias. Bueno, pues para comenzar, una pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿conocemos nuestra basura? ¿Sabemos lo que estamos produciendo? ¿Qué consumimos? Algo muy común que ocurre con nuestra cotidianidad: nosotros nos alimentamos, nosotros nos aseamos, nosotros satisfacemos nuestras necesidades de recreación, también un poco las de ocio, y en esta época actual que todo es más rápido, todo es inmediato, hay mucha oferta de productos, los cuales cuando dejan de ser servibles, cuando se descomponen, pasan a ser basura. Entonces, para empezar, unos conceptos: el de basura. La basura es cualquier desperdicio o desecho o residuo o material que ya no es deseado o actualmente es inservible. ¿De dónde vienen? Estos residuos en alguna ocasión fueron bienes, nos ayudaron a cumplir con un servicio, y después de que satisfacen nuestras necesidades, dejan de ser de nuestro uso, ya no son útiles y se convierten en basura. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el análisis de ciclo de vida? ¿Qué pasa primero? Primero es la extracción de la materia prima, que se saca de la naturaleza. Es la naturaleza quien nos otorga materiales, metales, petróleo, y con todo aquello elaboramos los plásticos que utilizamos, que son muy útiles. Después, para llegar a esto hay que pasar por un proceso de fabricación. Después, actualmente vivimos en una época muy globalizada, no consumimos realmente lo que producimos de forma local, entonces importamos y exportamos nuestros productos. También, después de que nos llegan a una tienda y nosotros los adquirimos en la tienda, o bien que ahora Internet nos ofrece aquellas plataformas en donde podemos hacer la compra de lo que se nos antoje, la moda de otros continentes, y adquirirlos hasta la comodidad de nuestros hogares. ¿Qué pasa con el embalaje? Bueno, se convierte en basura. Después de utilizar el producto que nos llegó y darle el uso máximo de vida que se puede, utilizarlos al máximo, que es lo ideal, pasa ese material a convertirse en un residuo, y posteriormente, después de hacer uso de estos recursos, hay dos formas: o los mandamos a reciclaje o se van a la basura. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son algunas de las consecuencias que actualmente estamos viviendo, que surgen a partir del consumo? Bueno, uno de ellos es, aquí dice, el calentamiento global. ¿De qué se trata el calentamiento global? La temperatura del planeta está subiendo. ¿Esto es malo? Sí. ¿Por qué? Porque hay ecosistemas que están acostumbrados a mantenerse en un rango de temperatura, y si la temperatura se eleva, las especies que ahí viven, la biodiversidad comienza a tener alteraciones, comienza a migrar, empieza a llegar a otros ecosistemas,
y eso puede derivar en una pandemia como de la que acabamos de salir. ¿Qué más ocurre? También ocurre la acidificación de los océanos. Muchos de los procesos productivos de fabricación de recursos emiten gases de efecto invernadero como dióxido de carbono, también algunos gases de azufre, metano, y todos esos gases se van a la atmósfera. Estamos, en el caso de San Luis Potosí, estamos muy lejos de los océanos, sin embargo se contribuye. ¿Y qué pasa con los océanos? Todo ese CO2 son gases que tienen carbono, llegan a los océanos por leyes de la física. El dióxido de carbono se entra a los océanos, pero entra en forma de ácido carbónico, entonces el pH del océano empieza a bajar y eso le afecta a algunos ecosistemas como los arrecifes de coral. ¿Qué más pasa? En San Luis Potosí no tenemos mares, pero tenemos lagos y tenemos algunos ríos y tenemos algunos humedales. Los humedales son muy importantes porque son ecosistemas muy vastos. A las aves les gusta para reproducirse, es un lugar en donde las aves que migran pueden llegar a tener tranquilamente a sus huevitos y reproducirse. Sin embargo, también la acidificación de estos ecosistemas los termina con ellos. Otro problema es el de eutrofización. ¿De qué se trata? Cuando nosotros, actualmente, la población necesita satisfacer sus necesidades no solo de alimentos, sino también para vestirnos. Somos más personas, necesitamos algodón y la producción de algodón requiere del suministro de algunas tecnologías surgidas en el siglo pasado, como la implementación de agroquímicos procedentes de procesos, ¿cómo decirlo? Son procesos que en la naturaleza no existen, el poder acelerar el crecimiento de las plantas. ¿Qué se hace? Se sacan los nutrientes de manera exagerada, se busca nitrógeno, se busca fósforo, se le aplica a los campos y se aplica en exceso porque nos interesa que el algodón crezca rapidísimo, pero después llueve y todos esos nutrientes van a dar a los cuerpos de agua y nutren a las plantas, y las plantas, pues si les das nutrientes, crecen de una forma deliberada y empiezan a morir, cumplen su ciclo de vida, y cuando se mueren se mineralizan, se convierten en polvo. Entonces ayudan a formar el suelo y empiezan a disminuir la capacidad de los cuerpos de agua de almacenar este recurso tan importante. Entonces también la eutrofización es un problema porque llega a terminar con los cuerpos de agua. Otro de los problemas es el daño a la capa de ozono. En los 80s, un investigador mexicano se dio cuenta, con su grupo de estudio, que la capa de ozono estaba sufriendo un daño, que estaba pasando el uso de ciertas sustancias, los fluorocarbonos, que se utilizaban antes en los aerosoles o en los refrigeradores antiguos, se estaban yendo a la atmósfera y estaban contribuyendo a que la capa de ozono se degradara. Gracias a esta investigación se implementaron políticas públicas, se buscó que se prohibiera el uso de estos recursos, la capa de ozono está cerrando. Sin embargo, en los últimos tiempos las reformas han sido más laxas, vigilar los procesos también es menos riguroso y la contribución de gases de efecto invernadero está aumentando y contribuyen a que la capa de ozono siga degradándose. Otro de los problemas es la formación del smog. Es muy común ver que los contaminantes están en el aire que respiramos. Uno se ve, bueno, usualmente no los podemos ver aquí entre nosotros, sin embargo, un día muy temprano, por la mañana, pueden ver la ciudad y se ve una nube que la está cubriendo. Y pensar que estamos expuestos a todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que la compone? ¿Quién lo vigila? ¿A quién le toca vigilarlo? ¿A quién le toca darnos alertas y decirnos que no salga? La contaminación atmosférica está fuerte, realmente no existe un monitoreo muy exacto en San Luis Potosí, pero es algo que se ve, o sea, la nube gris que cubre la ciudad a ciertas horas del día. También está el deterioro abiótico, estamos contribuyendo a deteriorar los ecosistemas. Si deterioramos los lagos que no están vivos, si deterioramos las montañas que tampoco están vivas, degradamos el ecosistema donde viven los animalitos, donde viven los insectos que nos ayudan a polinizar y poder obtener nuestros alimentos. Y también un problema también muy grande y muy común es la generación de residuos.
Nosotros los producimos, pero ¿qué pasa con ellos? Nada más nos encargamos de juntarlos en botes de basura y sacarlos el miércoles, el lunes, miércoles y viernes que pasa municipio por ellos. Le pagamos a alguien para que disponga de ellos. Y después de ahí, ¿qué pasa? Deja de ser nuestro problema y ya no es algo en lo que nos preocupemos. ¿Qué va a pasar con todo aquello? Les voy a dar unos conceptos que pueden ser de utilidad. Uno de ellos es el de residuo. Es cualquier material que su producto o dueño considera que ya no tiene valor. ¿Se puede considerar un sinónimo de basura? Sí. Pero la basura, la basura es lo mismo que desecho. La basura es lo mismo que desecho, sin embargo, la basura sí es un residuo, pero no todos los residuos son basura. Parte de estos residuos se pueden reincorporar a las cadenas económicas y se pueden reciclar. ¿Qué más? Residuos sólidos urbanos. Es un término muy común. Los residuos sólidos urbanos son los que nosotros producimos todos los días en nuestras casas, como el empaque del jamón que compramos en el súper, como el empaque del jabón que utilizamos para bañarnos, el tubo de pasta de dientes que desechamos porque ya nos terminamos la pasta de dientes, el cepillo de dientes. Ese es un residuo sólido urbano. También parte de la cáscara del jitomate que utilizamos para nuestra sopa forma parte de estos residuos sólidos urbanos. ¿A quién le toca hacerse cargo de los residuos sólidos urbanos? ¿Quién responde por ellos? Según lo que marca la legislación, le toca al gobierno municipal. Nosotros, en todas nuestras actividades, en todo lo que nos ponen impuestos, pagamos un impuesto para que se nos dé el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos. Por eso es que pasa el vehículo a recogerlos. Ahora están los residuos de manejo especial, es otro concepto. ¿Cuáles son estos? Un residuo de manejo especial es aquel que no es sólido urbano y el que no es peligroso. Un ejemplo, las llantas de los coches. No los producimos todos los días, no es peligrosa, entonces ¿en qué clasifica? Es un residuo de manejo especial. El mismo caso aplica con los electrónicos o un electrodoméstico. La estufa, que ya tiene muchos años, hay que renovarla, hay que desecharla. ¿Qué es? Es un residuo de manejo especial. Otro de manejo especial son los medicamentos. Es muy común que compremos los medicamentos, después no nos acabemos en tratamiento, los guardamos en el cajón y cuando nos acordamos que tenemos, ya están vencidos. Entonces, habrá quien se anime y diga, no importa, pero hay quien dice, no sirve. ¿Qué es lo que dice la ciencia? Que pierden su efectividad, se descomponen en un 20%, pero aún no han averiguado qué le pasa al 20% del medicamento. Pero como tenemos que ver por nuestra salud, es muy importante si se gusta asumir el riesgo, pero si es algo muy delicado, no consumirlo, como en el caso de un antibiótico. El antibiótico sí tiene que estar en regla, ¿no? Porque es nuestra salud. El antibiótico lo que hace es que mata las bacterias, sin embargo también nos llega a dañar un poco de las bacterias que nos ayudan a que nuestro organismo funcione bien. Entonces hay que ser muy, muy, muy exactos con lo que nos dice el doctor. ¿Qué más es de manejo especial? Las pilas. Las pilas que utilizamos para el control de la tele, las pilas que utilizamos para el juguete del niño, esas pilas. Las que son de un solo uso no deben de ir en la basura. ¿Por qué? Porque tienen ácidos, tienen metales y si se van en la basura revueltas con la cáscara de la papa, la cáscara del jitomate, explotan en algún punto. Después toda esa agua que tiene la basura empieza a generar lixiviados y los lixiviados terminan en el suelo, del lugar de disposición final de los residuos. Ahorita les voy a mostrar los tipos de disposición final que hay. ¿Qué más tampoco se tira? El aceite de cocina. El aceite de cocina, usualmente la comunidad de San Luis, esto es una realidad. ¿Qué hacemos? Se va al drenaje porque usamos muy poquito o porque no nos dan la opción. Sin embargo, sí le existe. No van en el drenaje porque las tuberías, las cañerías se tapan. Se hacen tapones de aceite, se hacen tapones de manteca y después tenemos al organismo gestor de agua abriendo las calles y sacando las costras que nos encontramos, pero es una consecuencia del residuo, que no es un residuo sólido, es líquido, en el caso de las grasas comestibles,
y también no nos dan una opción. ¿Qué hacemos con ellas? ¿A quién le toca? Al Estado. ¿De quién es responsabilidad? Del Estado. Otro concepto son los residuos orgánicos. Estos residuos orgánicos son una fracción de los residuos sólidos urbanos. Se componen por la hojarasca, por los granos de té, las bolsitas de té, los granos de café, las cáscaras de fruta, de verdura, y hay muchos tipos de residuos orgánicos. Los huesos llegan a hacerlo, los pedazos de carne llegan a hacerlo. Sin embargo, ¿a qué los vamos a destinar? A compostaje, que es lo ideal, pero hay compostas, hay de compostas a compostas, hay compostas de fácil creación, se hacen de una manera muy sencilla en un departamento, en un jardín, pero para hacer estas compostas no hay que meterles cárnicos, no llevan tierra de barrido, porque no sabemos qué es lo que tiene el barrido. Uno barre y recoge polvos y pasan los coches, parte de eso fue emitido por vehículos, tiran aceite y después de un tiempo nosotros lo barremos y juntamos el barrido no forma parte de esta fracción, y lo ideal es compostarlo. Les digo que los huesos sí se compostan, la piel de los animales sí se compostan, el pedacito del cárnico, del embutido que nos comimos, sí se composta, pero se necesitan unos reactores especiales. ¿Por qué? Porque este tipo de residuos son más propensos a llamar fauna nociva, como en el caso de moscas o en el caso de parásitos. A los parásitos les gusta este tipo de residuo. Si queremos hacer nosotros nuestra propia composta, es ideal no incluirla para compostar. También tenemos los residuos inorgánicos, que es el residuo inorgánico, el que no forma parte o el que no fue una fruta o un animal en algún punto. Como el papel de baño, como las botellas de plástico, como las botellas de vidrio, las latas de aluminio, las latas de hojalata, y los residuos de manejo especial también son inorgánicos. Y también existen los residuos peligrosos, su manejo es controlado, tenemos que tener más vigilancia con ellos. Usualmente nosotros no estamos en contacto con ellos, es lo que pensamos, pero sí. Las lámparas de halógeno, estas son de LED, pero las que usábamos anteriormente, no sé si las recuerdan, o los focos de espiral, tienen un gas adentro, y es un gas que contiene mercurio. En el 2012 se firmó un protocolo donde se prohíbe el uso de mercurio ya porque no es necesario, y en cambio es muy muy tóxico. Lo han encontrado en los mares, lo han encontrado en los pescados que consumimos, y lo ideal es ya no utilizarlo para nada. Si lo ven la relación, también los termómetros de mercurio dejaron de venderse, y este es el motivo. El mercurio es sumamente carcinógeno. Ahora les voy a hablar de los sitios de disposición final de los residuos. Tenemos las estaciones de transferencia. Una estación de transferencia es un sitio al cual llegan los camiones que nos recolectan los residuos, y ahí se hace la separación de los residuos reciclables de los no reciclables. O sea, ¿cómo decirlo? Son comunes actualmente. Llevan la basura revuelta, llegan los residuos todos revueltos, y ahí hay personas que les buscan dar un valor. Hay unas que son muy modernas, como en Monterrey, hay una en San Pedro Garza García. Está en Nuevo León y únicamente recolectan los residuos de San Pedro Garza García porque suponen que son los que tienen más valor. Solamente separan los de ese municipio. ¿Qué pasa en San Luis Potosí? ¿Nosotros tenemos una estación de transferencia? Sí. Se llama Peñazo. Se hace la separación, no sé si la conozcan, no sé si han escuchado, es muy famosa, y la separación se hace de forma manual. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Ya les platicaron de los ODS? ¿No? Bueno, en el 2015 la Organización de las Naciones Unidas tuvo una asamblea, porque en el año 2000 ellos implementaron 8 objetivos del desarrollo del milenio. Ellos pensaban que cumpliendo con estos 8 objetivos se iba a llegar a la paz mundial. Uno será el fin del hambre, educación para todos, combatir el SIDA. Eran 8. Se juntan en el 2015. Es una anécdota muy
va muy ad hoc porque ¿qué pasa en el 2015? El Papa anuncia la encíclica, o sea, ocurre como simultáneamente. En el 2015 se reúnen para ver cómo les fue y en vez de avanzar, fueron en regresión. Entonces dicen, no, vamos a implementar 17 objetivos del desarrollo sostenible. Se desglosan los 8 que les comentaba anteriormente, los separan más y dicen, ahora sí, los países tienen que cumplir. ¿Quién va a firmar? Embajadores, representantes de la ONU, México firma. Entre otros países que van a cumplir con estos objetivos del desarrollo sostenible. Y uno de ellos dice que para el 2030 todas las personas debemos de contar con un trabajo digno. Un trabajo digno y en lo que implica, ¿no? Bien pagado, con seguridad social, tener todas estas prestaciones, hacerlo de manera segura, no correr riesgos. ¿Y qué pasa en la estación de transferencia? Hay gente que se dedica a separar. Comúnmente lo llamamos pepena, pero también se les llama recicladores. Y los recicladores se exponen mucho al estar haciendo el reciclaje en esos sitios. ¿Por qué? Porque pueden encontrar entre la basura jeringas, pueden encontrar entre la basura vidrios rotos, pueden encontrar entre la basura latas astilladas, a lo mejor algunas con alguna bacteria. Las latas hay que manejarlas con mucho cuidado porque si tienen restos de comida pueden generar bótulo que termina en... Es una infección muy común que te ponen cuando tienes convulsiones. Tétanos, ajá. Si te cortas con una lata oxidada te da tétanos, ajá. Y eso es muy común que pase. No solo los trabajadores, también hay animales que viven en esos sitios, hay perritos, hay gatitos, y al exponer la basura, desecharla como me da la gana sin preocuparme por a dónde va a llegar, es lo que ocasiona accidentes. Los perritos se cortan, si de por sí su calidad de vida es mala, llega a ser peor. Hay aves también, pero tenemos que pensar en las personas que viven de eso también, ¿no? Hay personas que nos hacen el favor de separar los residuos que no separamos en casa, ellos viven de eso, se benefician económicamente, pero las condiciones en las que trabajan no son las adecuadas. Tenemos ahora el concepto de relleno sanitario. ¿Qué es un relleno sanitario? Un relleno sanitario es una obra ingenieril, está bien pensada. Su objetivo es poder hacer ahí la disposición final de nuestros residuos. ¿Por qué? Porque la normativa, los estudiosos, quienes las hicieron, determinaron que lo ideal era enterrarlos. ¿Por qué? Porque va a pasar el tiempo, va a haber temperatura, va a haber presión, se va a descomponer, es un reactor gigante, pero se le implementa una capa de membrana, la cual no va a permitir que los lixiviados permeen del tumulto de basura hacia los suelos, porque si el suelo es poroso, va a haber infiltración, se va a filtrar el lixiviado hasta los suelos, ¿no? Y en unas ciudades que dependen del agua subterránea como somos nosotros, si abajo pasa algo, se va a contaminar esa agua, ¿no? Que está valiosa ahorita. Los estudios deben de decir que no deben de ponerse sobre cuerpos de agua, sin embargo, existen otros sitios de disposición final que no tienen la obra ingenieril, que son clandestinos, que no fueron estudiados adecuadamente. En San Luis Potosí hay un relleno sanitario, está a 14 kilómetros de la estación de transferencia, que es Peñasco, se llama El Ciprés, se fundó en el 2010, se hicieron 21 celdas como esas y ya están llenas 9. Tenemos 11 aún que llenar, es muy poco tiempo en el que ha transcurrido para que vaya tan lleno y ya se está pensando en dónde vamos a hacer el siguiente relleno. ¿Qué les puedo platicar del relleno? Está entre el camino de Peñasco y el relleno sanitario hay un rastro municipal. Los estudios deben decir que no hay contaminación, que no hay riesgo, pero pasan los camiones de basura enfrente del rastro, lo que van de un lado a otro. Entonces, esto es un llamado a que seamos más conscientes con lo que generamos, lo que consumimos, qué consumimos, en qué debemos de pensar al hacer una compra. El único relleno sanitario del estado está en San Luis Potosí capital, somos 58 municipios. ¿Qué pasa con los otros 57?
Existen los rellenos de tierra controlado, son sitios de disposición final, se parecen mucho a un relleno sanitario, pero no tienen la película plástica que evita que haya contaminación. Hay tiraderos a cielo abierto. Hay tiraderos a cielo abierto, estos son ilegales, no deberían de existir porque son riesgosos para la población, pero existen. Donde yo en lo personal los he visto, en donde el río Santiago deja de ser bulevar. No sé si recuerdan que antes de que estuviera pavimentado usaban el lugar como un tiradero. Una anécdota que les puedo contar: yo como estudiante me dediqué al tema del agua, iba a muchas reuniones, a muchos foros, y en alguno una estudiante le pregunta a uno de los expertos: oiga, doctor, ¿y por qué no le quitamos el pavimento al río y lo volvemos a hacer un río? Y su respuesta fue muy triste, fue: ok, lo podemos hacer, pero ve a ver cómo está el río que no está pavimentado, lo usa como un vertedero. Y así es, si usted tiene la oportunidad, les gusta el ciclismo, hay rutas de cicloturismo, y vas rodando tu bicicleta en medio del drenaje, de eso está compuesto la parte no pavimentada de nuestro río Santiago, y de escombros y restos y basura que ha sido tirada de forma clandestina. Muy cerca hay campos de cultivo, producen verduras, producen frutas. Las plantas de tratamiento, como las que les había contado, las estaciones de transferencia pueden ser de separación manual o bien con unas bandas, como las que les contaba en San Pedro Garza García, pero el porcentaje de obtención de residuos es del 4%. Del 100% de los residuos solamente se recicla el 4%, pero no porque el 4% sea reciclable, sino porque es lo que alcanzan a quitar, es lo que las personas alcanzan a separar. Y en disposición final, la disposición final podría ser el relleno, podría ser el tiradero a cielo abierto. Existen los centros de acopio. Si existen, se implementa para hacer la separación primaria de los residuos que producimos, donde podemos separar PET, polipropileno, plástico de todo tipo, PET, Tetra Pak, pero no existen en todos lados. Aquí en la capital yo les puedo asegurar que no existe uno del cual se haga cargo el gobierno municipal, que es su responsabilidad. Sin embargo, existen otras opciones. Hay colectivos que se dedican a juntar los residuos porque ellos los venden y se favorecen de ello. Está la universidad, yo vengo de la universidad, trabajo en la agenda ambiental, y como parte de un proyecto altruista que sirva como ejemplo para los tomadores de decisiones, cada fin de mes se implementa un evento en donde se le invita a la gente que separó sus residuos reciclables todo el mes a que lo lleven. Y nosotros los entregamos a una estación de transferencia, es un negocio particular, se llama Recicladora Naranjos, es con quien nos apoyamos, pero existen muchísimas. ¿Por qué nos apoyamos con esta recicladora? Porque nos reciben casi todo, nos reciben vidrio, nos reciben hojalata, nos reciben metal, nos reciben plástico. Hay unas que te reciben puro plástico y pura lata, hay que te reciben puro vidrio, y por cuestiones de logística es mucho más sencillo. ¿Qué no nos reciben? El Tetra Pak. El Tetra Pak nos enseña que sí lo consumas, que te ayuda a consumir, que te ayuda a mantener tu comida en buen estado, pero en San Luis Potosí desde hace un año ya no se recicla Tetra Pak. Había una estación de transferencia que se dedicaba a hacer la recolección en casas de los residuos separados, nos apoyaba a nosotros en nuestro evento y recibía Tetra Pak porque tenían donde almacenarlo, pero los robaron, no se pudieron recuperar y quebraron. Esa fue la realidad. ¿Qué pasa actualmente? En San Luis Potosí hay una planta que está recibiendo Tetra Pak, tiene un mes, pero aún estamos viendo la logística para ver cómo les hacemos llegar todo el Tetra Pak. ¿Qué hacemos con la gente que es fiel seguidora de la separación y del reciclaje aquí en la ciudad? Les decimos que nos esperen. Que nos esperen. Existe la planta, en lo que hay conflictos en el traslado. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra por Periférico Norte, casi llegando a La Coca. Ahí está. ¿De qué depende también el reciclaje y la separación en una ciudad? De la oferta de las industrias.
uno les puede decir, no, esto sí se recicla, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto no. Pero depende de la ciudad y la oferta. Un caso muy concreto es el de las envolturas de galletas, las metalizadas, que también son como las de las papas fritas. Esas sí se reciclan, pero en San Luis no. Entonces, como en San Luis no se reciclan, pasan a ser basura. Y es algo que hay que estar actualizándose y preguntándose, porque si un día una empresa dice, ¿sí crees que ya la recibo? Perfecto, hacer el anuncio, separe todo, porque lo vamos a empezar a entregar. Pero ahora sí que hablándoles de la demanda actual y de la oferta y demanda, aún no se puede reciclar ese tipo de residuo en San Luis Potosí. ¿Qué si se recicla? Pues el Tetra Pak, estamos en eso, ya hay una empresa, va a entrar otra. ¿Para qué se usa el Tetra Pak? El Tetra Pak tiene dos películas de plástico, una de cartón y una de aluminio. La muele y el cartón lo separan para hacer cajas de cartón. Lo que ya no pueden separar es el plástico del aluminio y crean un material especial y con eso se hacen tejas para las casas. De eso se encarga Tetra Pak, tiene una responsabilidad social y llaman a la gente a juntarlo, pero en San Luis apenas estamos empezando otra vez, ya se había hecho. Y otro término importante es el de almacenamiento. El almacenar nuestros residuos es importante porque cómo los almacenamos, cuánto tiempo los almacenamos, cómo lo hacemos, depende del tipo de residuo, ¿no? Y todos almacenamos nuestros residuos en nuestras casas, aunque estén revueltos, aguardamos hasta que llegue el camión o la persona que nos hace la recolección, que existen los particulares. Aprovechar los residuos es muy importante porque si les encontramos un uso o los mandamos a reciclaje ya nos están yendo al relleno. Les comentaba anteriormente, a quien le tocan los residuos sólidos urbanos, le tocan al municipio. A quien le tocan los de manejo especial, esos son material del Estado, y los peligrosos son material del país, de la nación. A ellos les compete decidir qué procesos son los más modernos, los menos invasivos, que se va a hacer con los residuos. ¿Estamos en contacto con ellos? Sí, todos los días. Les comentaba de las lámparas de mercurio, son peligrosas. También algunos de los productos de limpieza son nocivos. Los RPBIs, tener contacto con sangre, si nos dedicamos al sector salud, o tenemos alguna enfermedad que necesitamos estarnos inyectando diariamente, nosotros sabemos que no estamos enfermos, ¿no? Que no tenemos una enfermedad infecciosa que pueda ser contagiosa, pero no todos tenemos eso, ¿no? Y ser irresponsable en desechar nuestros residuos, dejando la aguja expuesta, pone en riesgo la integridad de otras personas. Le toca al Estado y al país, a la nación, hacerse cargo de estos residuos, sí. Se hacen cargo de ellos a veces. En el caso de los residuos de manejo especial, la autoridad competente en nuestro estado es la Secretaría de Ecología y Gestión Ecológica. Ellos, si no saben a dónde llevar sus residuos, ellos les recogen la mayoría de ellos. Ellos les hacen recepción de los electrónicos, les hacen recepción de los medicamentos, les hacen recepción de las pilas, les hacen recepción de colillas de cigarro en un bote de PET, porque la ley dice que ya no podemos fumar en lugares públicos. Entonces si alguien fuma en su cuarto especial para fumar y junta ahí sus colillas, las pueden llevar. ¿Qué no los reciben? Cuando hubo pandemia no recibían los cubrebocas, que llegaron a ser un residuo peligroso en ese momento. También las lámparas, aunque le toquen a la Semarnat, la SEGAP es el vínculo más cercano que tienen y sería responsabilidad de ellos hacer la recolección, porque si no las recolectan terminan en la basura. Hay algo muy, muy importante: un residuo sólido urbano como los que producimos en nuestras casas se convierten en manejo especial cuando se producen en grandes volúmenes, como el caso de muchas botellas de PET, muchas latas, y hay que disponer de ellas de una manera adecuada. Se regresan, se mandan a reciclar y de esa forma se reintegran a las cadenas económicas. Algunos números, ¿no? En promedio, en un estudio que se hizo en el 2018,
se calculó que cada persona en América Latina genera alrededor de 1 kilogramo de basura diario. Hay quien genera más, la clase que consume más genera más residuos, hay quien genera menos residuos. Pero más o menos se generan 231 millones de toneladas de desechos al año. ¿Qué es lo que más se desperdicia? Alimentos, ya sean la verdura que no se compró, que se quedó en el mercado, que no se mandó a un banco de alimentos o no se le dio a los animales, se desperdicia. También los alimentos ya preparados, en muchas ocasiones, ¿cuántas veces no cometemos esa mala acción, ¿no? de tirar los alimentos, especialmente ahorita con estos calores que la comida es peligrosa? A veces. El 13% se compone de papel y cartón, el 12% de plástico, el 4% de vidrio, 3% de metales, 1% de caucho y cuero y el 1% de madera y en el 15% otros, llantas, el sillón de la sala antiguo, la estufa, llegan a dar a los tiraderos. ¿Y a dónde va a parar nuestra basura? Bueno, el 50% sí va a dar al relleno, el 26.8% va a dar al vertedero a cielo abierto, el 15% al relleno controlado, el 1.5% se recicla, el 1% va a dar a un relleno clandestino, sin especificar, y el otro 1%, no se sabe, otros, puede quedar en una esquina, en una calle privada, que tiene un área común y que nadie se quiere hacer cargo del área común y nada más que se quedan los residuos, ¿no? Ahí puede ser ese otros. Los problemas que se asocian, las condiciones de riesgo a la salud, la contaminación del suelo, del agua y de la atmósfera, del aire. Estas imágenes son de la fauna que se encuentra en estos lugares de disposición final y cómo también ellos se ponen en riesgo, ¿no? O sea, no solo somos nosotros, también son los otros seres con los que compartimos el planeta. Ambientalmente, en contaminación del suelo, los residuos se empiezan a descomponer, empiezan a generar lixiviados y esos llegan a terminar en el suelo y lo que hacen es que degradan la calidad del suelo. En el caso del agua, si llegan a permear por los suelos, que son muy porosos, pueden llegar a dar a lugares de almacenamiento de agua que son de gran importancia, o que va a ser más difícil que podamos tratar esa agua para llevarla al abastecimiento público, y también la generación de gases de efecto invernadero. La descomposición de los residuos va a generar gases, los cuales se van a la atmósfera y ocurre el efecto invernadero, ¿no? Entran los rayos del sol, ya no pueden salir con tanta eficiencia como entraron y la temperatura del planeta sube. Y eso es lo que estamos viviendo, pero no nada más se produce con la descomposición. ¿Qué pasa en las estaciones de transferencia? Las personas recicladoras necesitan obtener materiales para poder llevar pan a su casa, ¿no? Para que se les pague y llevar alimentos. Pero si ven las bolsas de residuos que nosotros generamos, donde están revueltos los papeles con contaminación orgánica, o sea, los papeles que generamos en el baño con plástico, les prenden fuego y se queman. Yo creo que todos nosotros vimos aquí en el primer cuadro de la ciudad. Yo no vivo muy lejos, pero estoy muy identificada con el barrio, porque lo conozco bien. Pero las gentes que viven cerca de la estación de transferencia han dicho, a las 5 de la mañana hay una nube negra arriba del tiradero. Y es lo que ocurre, se quema. Y no les puedes decir, no lo hagas porque es muy complicado. Es que pasa esto, sí, pero es que estoy separando, estoy haciendo mi chamba. Entonces tengo que prenderlo porque no voy a meter la mano en el papel sucio. Me pongo en riesgo, entonces prefiero incendiarlo y después recoger lo que ya viene separado. Entonces, parte del discurso que nos desanima a hacer la separación de los residuos de manera primaria desde nuestros hogares es, ¿y para qué la tiro si el camión la va a revolver? Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿el camión la revuelve? ¿Nosotros se las damos revueltas? ¿Quién es quien la revuelve, no? ¿El vehículo o nosotros? Si nosotros les damos los residuos separados, no es separo. Aunque en el camión se vayan juntos, cuando lleguen a la estación de transferencia, una
bolsa transparente, preferiblemente. Los recicladores van a llegar, los van a ver, van a poder identificar a través de la bolsa, porque es transparente, que esto sí les sirve y que esto es pura basura. Lo que es pura basura no lo van a abrir, no se van a poner en peligro, y lo que sí se recicla lo van a tomar y vamos a ahorrarles parte del tiempo, ¿no? Que ellos están ahí dedicados a hacer la separación. Es algo que nos podría motivar a hacer la separación. Si no es el cuidado de la tierra, es el bienestar de nuestros compañeros, de las otras personas que forman parte de nuestra comunidad. Un caso específico: en 1997 se descubre una isla que está compuesta por plásticos, por botellas, bolsas plásticas, patitos de hule, zapatos deportivos, entre otras cosas. También hay microplásticos. ¿Cómo se producen los microplásticos? Cuando el plástico está muy viejo, ha pasado mucho tiempo en el sol, ya no sirve, pierde esa capacidad de almacenar cosas. No sé si han notado que se empiezan a descomponer y se vuelven arenita, pero es arenita de plástico. Podría parecer inofensiva, pero hay estudios recientes, no le hago mucho a la salud pública en este caso, han llegado a encontrar los microplásticos en las placentas. Ya se han encontrado en los animales, se han encontrado en los peces, en las tortugas, pero ahora los estamos encontrando en la gente, en las placentas. Y hay quien relaciona la existencia de microplásticos con los infartos en la gente joven. Entonces, ¿se están viendo las consecuencias ahorita? Sí. De nuestros actos, quizás de la generación anterior, porque no se reflejan de manera inmediata, pero lo que nosotros estamos provocando, nuestras acciones, va a repercutir la vida de las generaciones futuras, de los que vienen. ¿Qué puedo hacer? Adquirir de forma responsable. Si tengo, gracias a la globalización, tenemos la oportunidad de poder elegir un producto, ¿no? Y poder distinguir, sí porque es menos costo y más producto. Sí porque no tiene sal. Sí porque soy diabético y me hace daño la glucosa. Pero también el poder decidir, híjoles, estos dos son igualitos, o por el cual me voy a llevar porque tiene un empaque que sí se puede reciclar. O me llevo uno a granel, pero para la otra me traigo mi topper y se lo doy a la señorita de la salchichonería para que me ponga mis embutidos, y es una opción muy válida. Hay gente que le da pena, que dice, ¿cómo lo voy a hacer? Pero si estamos bien convencidos de que el no consumir una botella de plástico o no consumir una bolsa de plástico hace la diferencia, son cosas que podemos hacer. Si nosotros somos emprendedores, eso le puede dar el valor agregado a nuestro producto, ¿no? Vienes de rápido, vienes de fuera, no traes un topper, te lo vendo, el empaque te cuesta 5 pesos más, pero estarías ahorrando si trajeras tú tu propio topper, estarías ahorrando si trajeras tú tu propio termo. Una anécdota, algo que me sucedió, alguna vez fui a un café, me senté a tomármelo y me lo dieron en un bote desechable. Cuando después me preguntaron, oye, ¿dónde voy a tomar un café? ¿No? Pues te puedes ir al centro, pero ahí no vayas porque te van plásticos, ¿no? Y habiendo tantos residuos, el espacio de la disminución, una recomendación que yo doy es mejor ve ahí porque ahí te sirven en loza. Claro, no tenemos tanta agua actualmente, no tenemos el acceso a ella, pero no podemos tapar un problema con otro. Los residuos son un problema y la escasez de agua es otro. El problema del agua puede remediarse de una forma más eficiente, implementando tratadoras eficientes, que todo el agua se colecte en algún lugar donde se trata y se nos abastezca. Un ejemplo, esto ya se salió del tema, pero ¿qué pasa en California? California se empezó a llenar de gente y se acabaron las reservas de aguas. ¿Qué hizo el gobierno? El agua que tienen en el drenaje la tratan de aguas negras, la convierten en agua limpia, pero la gente aún se rehúsa a tomar agua de que alguna vez estuvo en el drenaje. Entonces la inyectan en un acuífero y la sacan de ahí. Y ha subsistido, es algo, es una realidad, es una forma en que se puede solucionar el problema, pero hay que meterle mucha inversión. Regresando a los residuos, no podemos tapar un problema con otro. El generar un residuo no me va a ayudar a tener más agua. También pasan en las fiestas, ¿no? Que hacemos una fiesta, queremos convivir,
es muy complicado porque a veces solamente una persona se encarga de la limpieza de los trastes. Bueno, se puede hacer una invitación y ven, pero tráete tú tu plato, tu vaso y tus cubiertos, ¿no? Ya cada quien los lava en su casa. Es una forma, a lo mejor es muy incómoda o muy práctica. Les comentaba, vivimos en una época muy rápida, todos estamos acelerados siempre porque si no otro nos va a ganar y estamos compitiendo. Pero las nuevas generaciones son muy conscientes. Yo no soy maestra, no doy clases, sin embargo llegan estudiantes de servicio social a prestar servicio social a mi departamento, yo soy administrativa, y me pasa, oye Marico, te invitamos a una fiesta. Ah, sí, pero te llevas tu plato, tu vaso y tu tenedor y tu cuchillo. Sí, está bien. Y todos los muchachos llegan con sus cosas, y ahí él es rarito el que no lleva sus cosas. Como, bueno, pues hay desechables, pero te dijimos que no me las quitado. Y es bueno ver eso. Y que sí hay concientización, sí estamos conscientes del problema que estamos viviendo y actualmente pues lo estamos sintiendo, ¿no? Estas temperaturas nunca se habían sentido en San Luis, o el calor era diferente, no era húmedo, era seco, más aún te picaba la piel y ya pasaba el calor. Conocer nuestros residuos. Bueno, ahora ustedes ya saben que a dónde se va la basura. Ya no desaparece mágicamente, ¿no? Saben que es una proceso de transferencia, llega a manos de personas, las personas que se dedican al reciclaje lo juntan y después ellos lo venden para subsistir. Separar los residuos, si no los quieren llevar a la SEGAM o a mi evento, al de Espacio de Prácticas de Consumo Responsable, se lo pueden dar a un cristiano que pase fuera de nuestras casas recolectando residuos. Oye, ¿y tú recolectas? Sí, ¿qué recolectas? No, pues yo puro PET y cartón. Ah, ok, pasa los viernes, te los voy a dar. Y hacer eso, ¿no? Apoyar de esa manera. Y aprovechar los residuos al máximo. Ser muy inteligentes en la compra de ropa, comprar ropa que veamos que nos puede durar. A veces es muy engañoso, ¿no? Nos venden ropa de buena calidad, pero en realidad es china. Y te dura 3 puestas, sí. Hay que evitar el uso de ropa de un solo uso. ¿Cómo saber cuando hacemos la limpieza cada 6 meses en nuestra casa o cada año, dependiendo cada quien? ¿Cómo sé qué ropa me debo de quedar? La que esté intacta. Luego hay ropa que tiene décadas, ¿no? Y que sigue tal cual el primer día. Esa ropa es ropa buena, hay que conservarla. Esta es la pirámide del consumo responsable, donde nos dice qué hacer con nuestros residuos. Lo primero es prevenir, preguntarnos, ¿realmente necesito comprarme una lámpara de patito? Tengo una lámpara normal, ¿de verdad necesito una que tenga forma de pato? Hacernos esa pregunta. Reducir, consumir lo necesario, porque después consumimos a lo loco, nos ganan la emoción o nos dicen, te puedes gastar esto, y si no te lo gastas te lo vamos a retirar, y eso es lo que nos hace comprar como locos, ¿no? Y al final termina en la basura. Es algo muy común en las empresas. Te doy un presupuesto, tienes 3 días para gastártelo. Si no te lo gastas, lo voy a tomar. Pero si no lo necesito, no es necesario hacer ese gasto. Ni comprar en exceso. ¿Qué pasa? También las cosas tienen un tiempo de vida. Comprar muchas plumas porque me dedico a escribir mucho y luego la tinta se seca y ya no funcionó. ¿Y qué pasa? A la basura. También es el reutilizar. Si puedo reutilizar, hacerlo lo máximo posible. Reciclar y ya al final disponer, de tal forma que los residuos que se vayan a disposición sean los mínimos. Las botellas de plástico es algo muy común que consumimos. En muchas ocasiones el precio de la botella de plástico, del agua que viene en botellas de plástico, es de la botella y no del agua. Lo que estamos pagando, pagamos la botella en lugar del agua. Se necesitan 91 millones de litros de petróleo para producir 1.000 millones de botellas de plástico, y el 4% del petróleo del planeta se utiliza para la producción de estas botellas. El reciclaje de una botella de plástico ahorra la energía necesaria. El reciclar la botella ahorra la energía necesaria para tener prendido un foco 6 horas. En el reciclaje de plástico se puede ahorrar 2/3 de la energía necesaria para la producción de plástico nuevo, y 1 tonelada de polietileno reciclado equivale a ahorrar 1.8 toneladas de petróleo.
de los residuos orgánicos, lo que nos genera composta, que son los restos de comida, los restos de la poda. Un kilogramo de esta composta cuesta alrededor de 15 pesos. Hay empresas que se dedican a la generación de composta, nosotros las podemos generar para regresarle a las plantas, ahora sí que regresarle a la tierra, aquel alimento que nos brindó, nosotros regresárselos, y se puede elaborar composta en espacios muy reducidos. Al descomponerse libera metano, cuando se descompone la materia orgánica se genera gas metano, el cual nos puede ayudar a generar electricidad. Hay plantas que se dedican a la generación de esta electricidad mediante el metano. Mientras se produce la composta, todos los gases los atrapan y los convierten en electricidad. Las latas de aluminio, el aluminio se compone de un mineral que se llama bauxita, y el aluminio se puede reciclar las veces que sea, muchísimo, y la extracción de bauxita es costosa. Entonces, si nosotros empezamos a reciclar el aluminio, vamos a detener un poco la explotación de los minerales de bauxita, porque no nada más es llegar y encontrarme minerales, perforar, romper los cerros, abrirlos, es una minería de veras. El aluminio se puede reciclar infinidad de veces, se necesita de la misma energía para producir una lata de aluminio a partir de la bauxita que para producir 30 latas de aluminio reciclado. O sea, si vamos a generar una desde cero, generamos 3 con aluminio que ya fue utilizado. Otra cosa, el papel. El papel se genera a partir de fibras de celulosa. Las fibras de celulosa salen de los árboles, pero se puede reutilizar la celulosa de las hojas. Entonces, esto nos impediría el estar talando árboles, lo cual genera la deforestación. Los árboles son buenos, nos dan oxígeno, otros nos dan problemas, se caen. No deja que otros árboles crezcan al lado, pero el hecho de estar evitando que sean talados también ayuda a que el suelo no se suelte, no se degrade, que se mantenga junto. Es un problema también de los cuerpos de agua, todo está conectado, no es un sistema muy sinérgico. ¿Qué pasa en el humedal que está en San Luis Potosí? Hay mucha deforestación, se podan muchos árboles, entonces el suelo se suelta. Y cuando llueve, todo el suelo va a dar al cuerpo de agua y le reduce la cantidad de almacenamiento. Y si esto no se controla, si esto no termina, este cuerpo de agua, donde vive el cocodrilo mexicano, que es la especie de cocodrilo que viene en el billete de 20 pesos, es su hogar. Si el humedal se seca, este espécimen se puede extinguir. No quiere decir que San Luis es el único lugar donde hay, pero hay en otros lados de México, pero es algo muy importante, ¿no? O sea, convive con nosotros y es importante conservar su hábitat. ¿Qué más podemos hacer con los materiales? Podemos reutilizarlos, hacer manualidades, recrear. ¿Qué ocurre con la mezclilla? La mezclilla es un material muy duradero, lo usamos todos los días, yo creo que todos tenemos unos jeans, pero llega un momento en el que se rompen de un lugar súper incómodo, ya no se pueden regalar, ya no. ¿Qué hacemos con la mezclilla? ¿No? Está toda buena, menos de la entrepierna, que es de donde se rompen. Bueno, ahí es. ¿Mande? La se usa de modelos. Sí, pues de frente, no, pero luego llega un momento en el que mi caminar se fue con lo roto que está. ¿Qué pasa con ese material? Hay quien se dedica a recolectarla para hacer bolsas, hay quien se dedica a recolectarla para emprender. En el caso de la agenda ambiental, nosotros la recolectamos, solamente la recolectamos y se la pasamos a los chicos de la carrera de diseño industrial. Ellos anteriormente, pues, es una carrera de la Facultad del Hábitat, tiene una fama de que son de las carreras más caras, porque compra tus suelos, compra tus maquetas, compra tu cartón, todo. A ellos se la compra la tela, compra el cuero de la vaca, ¿no? Porque vamos a hacer cartel. Bueno, usted va a saber, no le estoy echando mentiras. Entonces, nos piden la mezclilla. Ellos la cortan, hacen patrones y con eso forran muebles. También ahorita lo que están haciendo es que están abriendo los pantalones y están haciendo mandiles para que ellos traigan su mandil que les va a servir, pero ya la mezclilla ya no se fue a la basura, porque la mezclilla también es de manejo especial. No es peligrosa, pero tampoco es algo que vivimos todos los días. ¿Qué más? Las lonas vulcanizadas que están tan de moda.
Si a ustedes no les gustan y tienen una, yo las recolecto. También Diseñitos Industrial las pide, ¿qué hace con ellas? La práctica de creación de carteras y de mochilas se llama marroquinería. Usualmente lo hacen con cuero, pero para no usar cuero utilizan las lonas, las lonas del candidato, ¿no? Y parte de la magia está en cortarla de tal manera que le des un diseño bonito. No traer tu mochila de para acá del candidato, no, sino que el pelo del candidato sea una bolsa, que la corbata del candidato sea una bolsa, es darle ese valor agregado. Aquí estamos viendo unas artesanías con botellas de plástico, algunos estuches con cartón. ¿Qué más? Utilizar las crayolas para hacer crayolotas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Son pedacitos de crayola, las funden y hacen una crayola en forma de corazón. Hacer una bolsa a partir de una playera vieja, una bolsa que de las reutilizables, de las que nos llevamos al mandado, de las que es muy importante que no se nos olvide traer una siempre, porque de repente se nos atraviesa una farmacia y ¡ay! Yo necesitaba esto. Ya se había implementado una reforma para eliminar las bolsas de un solo uso, funcionó mucho tiempo, pero después de la contingencia sanitaria hubo un retroceso en todo eso. Entonces hay que retomarlo, no hay que echarlo en bolsa rota. Esas son las bolsas que les comentaba que hacen de marroquinería. Esa es una, se está echando una lona. Y pues hay muchas cosas que hablar y que decir al respecto, pero esto es lo más básico. Espero que sea de gran utilidad y si tienen preguntas, las puedo responder. Aquí en la comunidad, normalmente la basura está muy regada a todos lados. Yo he estado desde un mes, he estado con los vecinos intentando que no dejen la basura en la esquina, esperen a que pase el camino. Pero yo me he dado cuenta que ya las personas, los ordenadores, ya no solamente no sé qué está pasando, pero ya no se llevan el PET, ya no se llevan todo lo que se recicla, solamente abren las bolsas y dejan la basura abierta. O sea, yo a veces me pregunto, ¿qué es lo que buscan? Porque ya no lo están haciendo y de verdad, o sea, tengo muchísimas fotografías, ya fui incluso a pintar. Ya me dijeron que me van a dar una lona, que van a pasar con unos volantes, que va a pasar el camión a tales horas, en cierta área de Chahualcoy para la cuarta. Pero no hemos podido porque yo ya me he dado cuenta que lo que a nosotros nos hace falta es a las personas, es saber, ¿verdad? Y también pues tener ese cuidado con la basura, porque no desconocemos muchas cosas y a veces por flojera o algo lo reciclamos, o simplemente va a pasar únicamente la basura a las 9, pues yo lo saco a las 6, porque a las 9 no. Pero ya desde de las 6 a las 9 ya pasó a los contenedores, ya cambiaron las bolsas y ya te dejaron todo ahí, y pues ya ahorita hay muchos rigores. Entonces de verdad es algo que te das dando vueltas y vueltas y vueltas y no sabes cómo hacerlo. O sea, ¿verdad? Por ejemplo, pues yo estoy aquí en la parroquia en el área de catequesis infantil, y pues sí me gustaría que a lo mejor en un momento nos pudieran ayudar a acompañar los niños, hicieran a lo mejor algo, o sea, que hiciéramos ahí por ahí, no sé si pudieran dar una plática para los niños, o enseñarles cómo hacer, a lo mejor con los residuos. O sea, esto está muy interesante, pero sí tenemos como que llegar a más personas. Bien, ahorita Sí, me agrada la invitación, yo acabo de pensar en la técnica adecuada, se me ocurre un rosario con materiales reciclados para ellos. Sí, estamos abiertos a pláticas, a talleres, con niños, con adultos, con la comunidad, con los vecinos. ¿Qué pasa? Sí, hay preparadores que no se llevan el PET ni el HPD. El HPD es el plástico de alta densidad, es donde viene el suero o donde viene la leche. Este es el HPD, también ese se lo llevan en Suavitel, esos plásticos duros, porque les pagan por el aluminio y lo que buscan son latas. Eso es una realidad. Pero si de verdad separamos los residuos, algo muy común en nuestras casas, ¿no? Una bolsa
masa transparente, donde se vea que hay lata, y hay hojalata, y hay PET cerrada, y una donde se vea que hay puro papel de baño. Yo cuando empecé a implementar esto en mi casa, ¿no? Porque pues, hay que ponerles el ejemplo, ¿no? Por lo menos que vean que si a mí me toca ir a predicar, ser congruente con mi discurso. Nos vamos muy temprano, mi abuelo vive en mi casa, él nos ayuda a sacar la basura a la hora que va a pasar el camión, pero no tienen un horario específico. Ya los pepenadores saben que en nuestros residuos no van a encontrar nada de plástico, porque se lo damos a quien pasa. Si nos dicen, oye, tú ponte así, mire, ten, aquí está. Entonces, los residuos de mi casa ya saben que no van a encontrar té ni latas. Y yo creo que a lo mejor es cuestión de acostumbrarnos, o sea, de decirles, mira, los están separados, esto es puro papel, lo están teniendo, es una bolsa transparente, a lo mejor tenemos un stock de bolsas negras grandísimo, terminarnos lo mismo que nos tiremos, hay que aprovecharlos, pero utilizar la bolsa transparente para eso, porque existe la pepena, es algo que no podemos evitar, no se puede evitar, ni siquiera el gobierno lo puede evitar, que sería lo ideal, ¿no? Que sean los contenedores donde nosotros metamos nuestros residuos separados, que no se pueda hurgar, pero no están actualmente, ¿no? Entonces, en nosotros hacer la separación primaria, desde nosotros que somos los productores en nuestras casas, hacerlo. Otro ejemplo, el municipio, el otro día tuvo un evento donde presumían que iban a implementar 1000 papeleras más de las verdes que están aquí en los lugares públicos para tener un servicio más limpio, pero siguen siendo revueltos. Y aunque los implementaran dobles, habría que hacer un trabajo de concientización muy grande. En la universidad los tenemos, ¿no? No en todas las facultades, pero en una sí hay contenedores dobles. Y donde están los ambientales, los ingenieros ambientales, de repente a mí me doy mis puertas, la basura separadísima, sí, pero perfectamente separada. Y en un paso común, comunica la facultad de ingeniería con la de ciencias químicas, ahí hay 2 contenedores revuelta. No se toman el tiempo a leer, no sé qué por. Pero sí, eso es un trabajo de la mano que necesita infraestructura, ¿no? Revisión constante y explicación. Y el por qué. No quiero ser rebelde, no voy a tirar esto aquí aunque no vaya a ser. Sí, pero piensa en el compañero que lo va a recibir. O sea, no lo hagas por ti ni por ser rebelde. Piensa a dónde va. Es un trabajo de comunidad, ¿no? O sea, yo no veo al gobernador, yo no sé cómo se llama, no lo conozco, pero sé que le va a llegar a alguien. Entonces, piensa en eso. ¿Alguien más tiene una pregunta? Dime. Más que una pregunta es, bueno, agradecemos tu ponencia. Y ahorita que ibas compartiendo sobre ese tema, la importancia de reciclar, recuerdo que tenía 16 años de edad cuando entré al seminario y había un señor que nos iba a darle ese tema del reciclaje de hace más de 20 años y me quedó muy marcado, ¿verdad? Y yo dije, no, pues en poco tiempo eso se va a lograr y hasta la fecha cuesta. Y recuerdo muy bien que en la Ciudad de México ahí también era una exigencia separar la basura. Y si uno de la basura no tenía una recoger, sino la separaban lo orgánico y lo orgánico, era una ley. Pero sí se decepcionaba uno porque cuando la separabas con el camión, la revolvía, ¿no? Y de veras que dice uno, bueno, pues aquí se me cooperar si terminan haciendo lo contrario a lo que nos piden. Pero bueno, yo creo que una de las cosas realmente para este cambio tiene que haber mucho el amor a la naturaleza. Cuando la persona aprende a amar la naturaleza, un cambio importante, ¿verdad? Cuando se aprende a amar la tierra. Y esto lo digo porque muchas de las cosas que yo aprendí de amor a la tierra, o ya con más cariño, fue con los hermanos indígenas allá en Chiapas. Y ya aprendí a amar la tierra más así, porque ellos tienen ese mucho contacto con la naturaleza. Y cuando hay ese contacto con la naturaleza, se gana un gran cariño. Y cuando hay ese cariño, te hace que uno mismo ya la defienda, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, pues
pues es algo muy interesante que he aprendido en la vida. El cuidado de eso es ese gran amor que le tengo. Y aparte, y bueno, parte también de principios religiosos, ahí parto, porque desde el Génesis, como Dios nos ha entregado la naturaleza al hombre, pero también para que el hombre se sirva de ella, pero también de cuidarla. Es una de las cosas, de principios fundamentales religiosos, también de ahí parto. Pero gracias por la exposición. Gracias, padre. Bueno, eso que comentas de la Ciudad de México, sí, porque la Ciudad de México ha avanzado, porque ellos tienen una legislación que les dice, tienes que separar los residuos, si no la separas, no la levantas. Y en San Luis es algo que pasa, ¿no? No existe la legislación. Si nosotros le pedimos respuestas a nuestras autoridades, nos van a decir, es que a mí la ley no me obliga a separar, por eso no lo hago. Pero es eso, ¿no? O sea, necesitamos trabajar en políticas públicas. Algo que me gustó también con lo que mencionaba de las comunidades indígenas, pero también sí es muy valioso el conocimiento que nos brindan, pero también su cosmogonía, ¿no? Que ellos son, ponen a la naturaleza y al hombre así. Es algo que existe el antropocentrismo y lo como ellos ven, ¿no? Que ellos, lo que dice su cosmogonía es, si tú cuidas tu jardín, vas a ser bendecido. Si tú ayudas a un animal que ves herido, alguien va a hacer lo mismo por ti cuando seas tú. Así es algo muy muy rico, ¿no? De esas comunidades que también las tenemos ¿cómo decirlo? Marginadas, están en las orillas, hace falta también juntarlas más, pero así como ellos tratan a la naturaleza, así tenemos que tratarlos todos. Una pregunta. Yo he visto los contenedores que hay, por ejemplo, en las carreteras, en las casetas, carreteras de cota, donde están bien los contenedores y dicen hasta qué material se va a poner en cada contenedor. Mi pregunta es, ¿a quién le correspondería esa iniciativa para que en todas las plazas, centros donde concurre mucha gente, por ejemplo aquí en el atrio, pudiera haber esos contenedores y se fueran implementando esa cultura de la separación de residuos? Ok, bueno, ahora sí que hay dos, ¿no? La comunidad y lo que nos dicta las leyes. Le toca al municipio, es responsabilidad del municipio hacerse cargo de los residuos de lugares públicos como la plaza. Sin embargo, el hecho de tener la separación va de la mano de la comunidad. En el caso de que quise buscar hacer eso, designar a un responsable que le dé vigilancia, que le dé seguimiento. A lo mejor no nos podemos obligar a separar, pero sí alguien que se pueda sacar y decirle, oye, fíjate, tiraste aquí tu PET, pero no, mira, tu PET es reciclable, a la otra, ponlo aquí. Así es. Nosotros no hemos puesto todavía, porque aquí los domingos se ponen todos los comerciantes aquí a un lado y son los primeros que querían echarnos la basura ahí. Se llenaría rápidamente, quisieron que nada más fuera para la gente que puede ir y que cada comerciante se llevara su basura que genera. Porque creo que en la ciudad, donde quiera que hay comerciantes, se van y hay que dar basural. Sí, pasa mucho en el tianguis de Servias, ¿no? Sí, y ahí sí. Realmente en las vías hay, yo creo que del tramo de Muñoz hasta la Carmona de haber 10 basureros de los verdes. Sí, pero sí es este municipio. Y ¿cómo sería bueno empezar? A lo mejor comunitario, pues no hagan los contenedores, pero luego que solo se los roban, hacen mal uso, los prenden fuego, sin fin de cosas que se me ocurren. Pero en el caso de aquí, a lo mejor el condicionarlo, no se puede tirar tus residuos, pero separados. Y dile a tus compañeros, y vamos a tener una capacitación bien temprano antes de que empiece el tiempo, para que se vengan a comprar. Y si necesitan que les quede, yo les puedo asesorar con el porqué. Y después definir qué residuos se van a separar. La clasificación que utiliza la Ciudad de México es lo inorgánico que se recicla, lo inorgánico que no se recicla y lo orgánico que se puede compostar. Hay una clasificación que hizo una de las estudiantes donde, ¿qué pasa si no puedo compostar? Porque no hay quien me haga la composta, no tengo en dónde. Bueno, lo reciclable y lo que no se recicla. Entonces sería cuestión de definir que sí, que no. Y a lo mejor no, oye, sí tengo mucha ropa, pero está en buen estado, no es
trapo implementar un contenedor de ese tipo. Si hay la posibilidad, no sé qué tan cercanos esté la casa del migrante aquí, sería una buena opción. Y la relación que existe, por luego tenemos a los vecinos y no les hablamos, pero desconozco, ¿no? Pero si son muy cercanos a la parroquia, pues decirles, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a juntarte, ¿qué necesitas? ¿Es tuya? Voy a empezar a juntar, estoy en buen estado. Era un pasar ese salón, pero en realidad ya era un foco de infección. Por eso lo terminamos. Sí, hay que priorizar, ¿no? El bienestar y la salud de las personas. Que es uno de los objetivos, ¿no? O sea, son 17, está la salud de las personas, pero también está el conservar los ecosistemas terrestres, los submarinos, la paz mundial y el poder crear alianzas, ¿no? El juntarnos para hacer una iniciativa, para pesar más, para tener más fuerza. El juntarnos y exigirle a las autoridades, como en el caso de los cubrebocas, ¿no? Que le tocaba al Estado separarlos porque eran peligrosos y no lo hicieron. Y a nosotros nos tocaba juntarlos en una bolsita y disponer de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se consideran RPBIs. ¿Qué le pasa a los RPBIs? Es todo lo que lleva sangre por normativa, tienen que entregarlos a una empresa que los incinera, pero los incinera en hornos especiales, en cielo abierto, todo ya está reglamentado, tiene su forma de ser tratado, pero lo que nos falta es ser más firmes con hacer que se cumplan las leyes. Hay una gráfica donde se ve cómo aumentan las emisiones de gases en México. A partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte empiezan a subir las emisiones de gases. Después, en el 2012 se implementa una ley para el cuidado del equilibrio ecológico y las emisiones
no lo deberían de recoger, no lo recogen. Sé que en algunos lugares sí los recogen. Aquí en Damián Carmona había un centro de recolección de residuos que se llama Edu Reciclaje. Él es un muchacho que recogía el aceite de cocina. Yo también tengo un contenedor en la uni, pero pues un contenedor es muy poco para toda la población que somos, ¿no? Lo ideal sería que estos contenedores estuvieran con el organismo operador de aguas, porque uno tiene que ir forzosamente a pagar a su oficina, entonces llevar el aceite, ¿no?, de todo el mes, vaciarlo y llevarse la botella para seguirla llenando. Es algo en lo que tenemos que mejorar. Pero sí, son esas iniciativas, ¿no? Nosotros lo hacemos, luego la gente nos dice, es que deberían hacer eso todo el año. Sí, señora, pero es la responsabilidad del gobierno. Yo nada más le quiero poner el ejemplo y apoyar, ¿no? Pero no me dedico a esto, no me dedico al reciclaje. Solamente le doy a las personas una oportunidad una vez al mes, les brindo la oportunidad o la opción de hacer una buena disposición de sus residuos. ¿Qué pasa después? Los entregamos a la estación, que les comentaba. Ellos, si trabajaran para una empresa más grande, comprarían el vehículo por moverlo, pero lo hacen gratis porque también están conscientes, ¿no?, de la buena acción. Y a lo mejor es un balance, ¿no? En algunas ocasiones se ven beneficiados ellos, en otras nosotros, porque juntamos muy poquitos, pero nos hacen la recolección. Ellos ponen un poquito más de gasolina, pero la idea es